Bueno, hola a todos. Aquí estamos un viernes más puntuales a nuestra cita. Bien, según lo prometido, hoy vengo a hablaros de qué es un amplificador operacional. Mucho habrás oído hablar sobre ellos, pero ¿qué es en realidad? Un amplificador operacional, o AMP-OP o OP-AM, es un dispositivo electrónico utilizado en circuitos analógicos diseñados para amplificar señales eléctricas y realizar operaciones matemáticas con sumas, restas, integración y diferenciación. Es un componente básico en la electrónica analógica y se encuentra en una amplia variedad de aplicaciones. Características principales. Ganancia de voltaje alta. Tiene una ganancia de voltaje idealmente infinita, lo que significa que puede amplificar señales muy débiles. Impedancia de entrada alta. Esto asegura que prácticamente no se consuma corriente de la fuente que está siendo medida. Impedancia de salida baja. Permite entregar suficiente corriente a la carga sin pérdida de señal. Operación diferencial. Su calidad depende de la diferencia entre los voltajes aplicados en sus dos entradas. Perdón, su salida depende de la diferencia entre los voltajes aplicados en sus dos entradas. Entradas no inversoras. Más. La señal está en esta entrada. Tiene la misma polaridad en la salida. Entrada inversora, menos. La señal en esta entrada aparece con polaridad opuesta a la salida. Configuraciones comunes. Amplificadores inversores. Invierten y amplifica la señal de entrada. Amplificador no inversor. Amplifica la señal sin invertirla. Seguidor de voltaje. La salida sigue exactamente la entrada, útil como buffer. Sumador. Suma varias señales de entrada. Integrador. Realiza integración matemática de la señal. Derivador. Calcula la derivada matemática de la señal. Aplicaciones. Amplificadores, filtros activos, osciladores, comparadores de voltaje, convertidores de analógico a digital o ADC y de digital a analógico DAC o DAC. Reguladores de voltaje. Los amplificadores operacionales típicos están encapsulados en un circuito integrado, como el famoso LM741. En el diseño ideal se asume que su ganancia, impedancia de entrada y rechazo al ruido son perfectos, aunque en la práctica tienen ciertas limitaciones físicas. Estructura interna de un amplificador operacional. Un amplificador operacional típico consta de varias etapas internas que contribuyen a sus propiedades únicas. Etapas de entrada diferenciales. Es responsable de amplificar la diferencia de voltaje entre dos entradas no inversoras e inversoras. También le otorga al AMP o OP-AMP una alta impedancia de entrada. Etapas de ganancia de voltaje. Esta etapa aumenta la señal diferencial a un nivel más alto y establece la ganancia principal del amplificador. Etapa de salida. Se encarga de entregar la señal amplificada a la carga conectada, proporcionando una baja impedancia de salida. Parámetros clave del amplificador operacional. Los amplificadores operacionales tienen especificaciones técnicas que determinan su desempeño en aplicaciones prácticas. Ganancia en el lazo abierto. En la ganancia del AMP-OP o OP-AM, cuando no tiene retroalimentación, por ejemplo, en un AMP-OP ideal, esta ganancia es ilimitada, pero la práctica suele ser muy alta, en el orden de, bueno, relativamente poco importancia. Ancho de banda. La frecuencia máxima en la cual un amplificador puede operar correctamente está limitada por el producto ganancia por ancho de banda, o GBP por sus siglas en inglés, que es constante. Impedancia de entrada. El op-amp ideal es infinita, lo que significa que no toma corriente de las fuentes conectadas. En la práctica suele ser muy alta, megaohmios o gigaohmios. Impedancia de salida. Es idealmente cero, lo que permite entregar la señal sin pérdidas significativas. En la práctica suelen ser muy bajas, en el rango de unos pocos ohmios. Tasa de respuesta o en la velocidad máxima a la que OP-AMP puede cambiar su salida en respuesta a un cambio rápido de entrada medida en milivoltios. Offset de entrada. En el op-amp real puede haber una pequeña desbalance en la entrada que produce la salida incluso sin señal.
Este valor se minimiza en aplicaciones críticas. Configuraciones avanzadas. Además de las configuraciones básicas ya mencionadas antes, existen aplicaciones más complejas y especializadas. Acondicionadores de señal. Los ops o ops-amp pueden filtrar, amplificar y escalar señales para hacerlas compatibles con sistema de adquisición de datos. Amplificadores de instrumentación. Combinan varios amplificadores operacionales para medir señales pequeñas en presencia de ruido. Filtros activos. Utilizan amplificadores operacionales junto con resistencias y condensadores para crear filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda o rechazo de banda. Se utilizan mucho en ecualizadores no digitales, sino analógicos. Osciladores. Pueden generar señales periódicas, senoidales, cuadrados o triangulares, eso que tanto le gustan al señor del timo audiofile o del trino audiofile, en circuitos osciladores. Convertidores de corriente a voltaje, muy utilizados en sensores como fotodiodes, donde la corriente generada por el sensor debe convertirse a voltaje. Ejemplos de amplificadores operacionales más populares. LM741 es uno de los modelos más antiguos y utilizados, adecuado para aplicaciones generales. TL081 y TL082, amplificador operacional de bajo ruido y alta impedancia de entrada. OP07, amplificador operacional de precisión con un bajo offset y alta estabilidad térmica. LM324, un amplificador operacional en un paquete de 4, ideal para aplicaciones de bajo consumo. Conclusión. Los amplificadores operacionales son fundamentales en la electrónica debido a su versatilidad y capacidad de realizar una amplia gama de funciones analógicas. Aunque los modelos reales tienen limitaciones, evidentemente, el diseño moderno de circuitos aprovecha sus características para crear soluciones eficientes y muy precisas. En un próximo post hablaremos de qué hace un amplificador operacional y qué debería hacer un amplificador operacional. Espero os haya gustado el post y, señores, nos seguimos viendo. Eso sí queréis, evidentemente. Espero que sí, poder contar con vuestras visitas y, sobre todo, vuestros comentarios, vuestras opiniones y los likes. Faltan likes en todos los posts, no solamente en los míos, en todos los posts. Por favor, likes. Gracias.